Saludos, buenas noches a todos, bienvenidos al telediario de Al 24 News desde Argelia. Decenas de mártires e heridos en nuevos bombardeos sionistas contra la Franja de Gaza. La ocupación comete una masacre en Khan Yunis en medio de advertencias de que más de 2 millones de palestinos corren peligro de morir de hambre. Y en los intentos por poner fin a la guerra en Ucrania, Vladimir Putin vuelve a reunirse con el enviado de Trump, Steve Witkoff. El Kremlin califica dicha reunión de muy útil para reducir las tensiones. El canciller iraní Abbas Araghchi llega a la capital omaní Mascate en previsión de otra ronda de negociaciones mañana con responsables estadounidenses sobre el programa nuclear iraní. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Comenzamos con actualidad en Palestina, una nueva jornada sangrienta en la Franja de Gaza. Al menos 17 personas cayeron en mártires en una nueva masacre perpetrada por la ocupación sionista en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, después de que los aviones de guerra de la ocupación bombardearan este viernes 2 casas en la ciudad de Khan Yunis, según fuentes locales. A ellos se suman otras 10 personas de 2 familias que fueron martirizados también este viernes al amanecer, cuando la ocupación israelí bombardeó su tienda en la zona de Al-Mawasi, al oeste de la ciudad de Khan Yunis. Las personas desplazadas de Rafah y del este de Khan Yunis, desplazadas con sus hijos y ancianos, se alojaban en estas tiendas. ¿Por qué atacan ahora a los niños? Los que murieron eran niños, 4 niños y su madre y su padre. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Estábamos durmiendo a las 2:30 de la madrugada, no lo sabía, me desperté y encontré toda la tienda envuelta en llamas. Debía de haber sido alcanzada por una metralla. Miré a los niños, les pregunté por el pequeño y me dijeron que estaba en la casa de su tía, así que fui ahí pero no lo encontré. Salí para encontrarlo y lo encontré carbonizado por el fuego. Toda la tienda estaba en llamas cuando él estaba dentro. Y siempre en Gaza, las fuerzas de ocupación sionistas continúan intensificando sus incursiones aéreas sobre toda la franja. El Ministerio de Sanidad palestino en Gaza reportó este viernes 31 mártires desde el amanecer del día en curso. La misma fuente añadió, por otra parte, que se han registrado 84 mártires y 168 heridos en las últimas 24 horas, lo que eleva el balance de víctimas de la agresión sionista a 2.062 mártires y más de 5.000 heridos desde el pasado 18 de marzo, fecha en que reanudó la ocupación su agresión contra la Franja de Gaza tras el acuerdo de alto el fuego. Tal como decíamos en portada, la intensificación de los ataques sionistas contra el enclave palestino provocó una crisis de hambruna sin precedentes. En este contexto, el Programa Mundial de Alimentos, Agencia Alimentaria de la ONU, informa que sus reservas de alimentos en este devastado enclave se han agotado. Más detalles al respecto con Karim Mostfawi. La situación humanitaria en la Franja de Gaza no deja de ser preocupante, ya que los proveedores de servicios que se encuentran ahí enfrentan enormes dificultades debido al bloqueo impuesto por las fuerzas de ocupación desde hace casi 8 semanas, un bloqueo que muchas organizaciones de derechos humanos lo califican como una táctica de inanición. En este contexto, el Programa Mundial de Alimentos advirtió de que sus reservas de alimentos en el enclave palestino se encuentran agotadas, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria de miles de familias palestinas. Los suministros de comida del Programa Mundial de Alimentos para nuestro programa básico de asistencia alimentaria dentro de Gaza están totalmente agotados. Las 25 panaderías a las que solíamos prestar apoyo en toda la Franja de Gaza, que abastecían a 800.000 personas, ya no están operativas, y los paquetes de alimentos tan esenciales para nuestro programa, destinados a llegar a la mitad de la población de Gaza, han sido distribuidos en su totalidad.
La oficina humanitaria advierte sobre una situación más que catastrófica para los 2,4 millones de habitantes, señalando que los comedores disponibles solo llegan a la mitad de la población y apenas cumplen el 25% de las necesidades alimentarias diarias. Nuestras reservas restantes, lamentablemente, solo cubren el 25% de las necesidades alimentarias de la población. El cierre dura ya más de 50 días. Si la situación no cambia, la ayuda vital del PMA puede verse obligada a terminar. Para satisfacer las necesidades básicas de la población de Gaza es fundamental que podamos reanudar inmediatamente las entregas de alimentos en Gaza. Señalar que la agencia onusiana UNRWA indicó que cerca de medio millón de personas han sido desplazadas en la franja de Gaza durante el último mes como consecuencia de las múltiples órdenes de desalojo emitidas por las fuerzas de ocupación. Actualmente, decenas de miles de familias se encuentran hacinadas en menos de un tercio del territorio original de Gaza, en condiciones extremadamente precarias. Por su parte, las facciones de la resistencia palestina siguen intensificando sus operaciones contra las fuerzas de ocupación en la franja de Gaza. 2 soldados sionistas fueron asesinados ayer jueves y otros 3 resultaron gravemente heridos en una operación llevada a cabo por la resistencia palestina en el norte de la franja de Gaza. El primer soldado sionista asesinado era sargento primero y conductor de un tanque del batallón 79 de la brigada 14. Fue abatido por un francotirador en Beit Hanun, mientras que los otros 3 soldados resultaron heridos tras ser atacado su vehículo con un misil antitanque. En un intento para restringir aún más la movilidad de los palestinos en Cisjordania ocupada, las fuerzas de ocupación instalaron este viernes nuevas puertas de hierro en la entrada principal del campo de Jenin y en la entrada de la rotonda de Al-Auda. El Comité de Medios de Comunicación en el campo de Jenin señaló, por otra parte, en una declaración que las fuerzas de ocupación llevaron a cabo excavaciones e incendiaron casas durante la agresión en curso de la ocupación contra la ciudad de Jenin y su campo. Y giro a la situación en Sudán, azotado por la violencia. La agencia de noticias sudanesa informó que numerosos ciudadanos murieron y otros resultaron heridos por un intenso bombardeo de artillería llevado a cabo por las fuerzas de apoyo rápido contra un campamento de desplazados en la zona de Al-Mukrin, en el estado del Nilo. En paralelo, otros 5 civiles murieron y varios resultaron heridos como consecuencia de los intensos bombardeos de artillería de las fuerzas de apoyo rápido en distintos barrios de Al-Fasher, capital del Darfur del Norte. Por otro lado, el jefe del Consejo Soberano de Sudán, el general Abdel Fattah al-Burhan, afirmó ayer jueves que el ejército sigue expulsando a las fuerzas de apoyo rápido. Al-Burhan afirmó que nadie puede imponer su agenda a los sudaneses, subrayando que su país triunfará sobre las fuerzas de apoyo rápido, ello en el marco de sus visitas de inspección a varias zonas y ciudades del estado de Sennar para comprobar las condiciones de los ciudadanos tras el restablecimiento de la seguridad y la estabilidad. Y ahora, sobre el expediente de la guerra en Ucrania, el Comité de Investigación de Rusia informó este viernes que un alto oficial militar ruso, el mayor general Yaroslav Moskalik, fue asesinado tras la explosión de un coche bomba en Balashika, una ciudad ubicada en el este de la capital Moscú. El comité indicó que la explosión fue causada por un artefacto explosivo casero cargado con elementos destructivos, mientras que el medio ruso Baza señaló que la bomba fue detonada a distancia cuando Moskalik pasaba cerca de un coche estacionado cerca de su residencia. En la parte de Ucrania ahora se registraron 3 muertos como consecuencia de un ataque masivo con drones contra la ciudad de Pavlograd, en el centro del país, según informaron este viernes fuentes oficiales ucranianas. La agencia de noticias Reuters indicó que el mismo ataque provocó un incendio masivo en un edificio de 5 plantas y que las operaciones de búsqueda y rescate continúan.
Y otra novedad a contarles a nivel diplomático: el enviado del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, se reunió este viernes con el presidente ruso Vladimir Putin en la capital Moscú para discutir un plan estadounidense destinado a poner fin al conflicto. Un vídeo publicado por el Kremlin mostraba a Witkoff y Putin estrechándose las manos e intercambiando cumplidos antes de sentarse para una reunión que se produce un día después de que Trump criticara el ataque ruso con misiles y aviones no tripulados contra Kiev. Y según el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, la reunión de 3 horas celebrada entre ambas partes fue constructiva y redujo las diferencias. Ha habido una conversación de 3 horas constructiva y muy útil que permitió un mayor acercamiento entre las posiciones de Rusia y Estados Unidos, no solo sobre Ucrania, sino también sobre una serie de otras cuestiones internacionales. En cuanto a la crisis ucraniana propiamente dicha, la conversación versó en particular sobre la posibilidad de reanudar las negociaciones directas entre los representantes de la Federación Rusa y Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, llegó a Mascate este viernes y se reunió con responsables omaníes antes de las conversaciones con la parte estadounidense. Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán, que avanza a gran velocidad, volverán mañana sábado al aislado Sultanato de Omán, donde expertos de ambas partes empezarán a perfilar los detalles técnicos de un posible acuerdo. Las conversaciones pretenden limitar el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de algunas de las aplastantes sanciones económicas que Estados Unidos ha impuesto a la República Islámica, acercándose a medio siglo de enemistad. En el mismo orden de cosas, los representantes de China, Rusia e Irán ante el Organismo Internacional de Energía Atómica se reunieron con el director de este organismo, Rafael Grossi, para tratar el programa nuclear iraní. Es lo que informó este viernes la agencia de noticias china Xinhua. En la reunión se intercambiaron pareceres en profundidad sobre el papel de la agencia en el proceso de solución política y diplomática del programa nuclear. La reunión conjunta se celebró tras la visita del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, a Pekín esta semana. Sobre la situación en Siria, el enviado especial de Naciones Unidas para este país, Geir Pedersen, subrayó la importancia de apoyar la transición política en Siria. La situación sigue siendo frágil debido a los numerosos retos a los que se enfrenta el proceso político, a pesar de los recientes avances registrados en el país, es lo que declaró Pedersen en su intervención durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, agregando que la participación del ministro sirio de Asuntos Exteriores, Asad al-Shaibani, en la sesión del Consejo de Seguridad refleja los importantes avances en los que ha sido testigo Siria en los últimos meses. La transición política de Siria se encuentra en una coyuntura crítica y la declaración constitucional ha llenado parcialmente el vacío legal que existía antes de su emisión. Aunque Siria ha pasado de un gobierno provisional a un gobierno nuevo, ampliado y más diverso, los retos siguen siendo enormes y la situación sigue siendo extremadamente frágil. Se necesita más inclusión política y más trabajo en el frente económico. Los elementos clave para hacer frente a esta fragilidad están claros: una auténtica inclusión política que permita a todos los sirios participar activamente en la configuración del futuro político del país, la lucha contra el extremismo y el terrorismo y un verdadero apoyo de la comunidad internacional. Alcanzar la paz y la estabilidad en Siria requieren la inclusión de todas las partes en el proceso político sin excluir a ningún componente, es lo que afirmó el grupo A3+ en el Consejo de Seguridad de la ONU.
El representante permanente de Argelia ante Naciones Unidas, Ammar Benjama, hablando en nombre del grupo, que además de Argelia incluye a Somalia, Sierra Leona y Guyana, subrayó la necesidad de involucrar a todos los actores en el proceso político en Siria, elogiando el diálogo llevado a cabo por las autoridades interinas sirias con todos los componentes de la sociedad siria en una reunión del Consejo de Seguridad dedicada a la situación en el país. El grupo acoge con satisfacción la presencia de Asad al-Shaibani, ministro sirio de Asuntos Exteriores. Su participación es un reflejo del compromiso de las autoridades profesionales sirias de colaborar con la comunidad internacional para lograr una transición política global en Siria y subraya la importancia del diálogo integrador para definir el futuro de Siria. Siria se encuentra en un momento crucial de su historia y tras sufrir grandes penurias, el pueblo sirio mira ahora al futuro con esperanza y un cauto optimismo, imaginando una Siria más brillante construida por y para todos los sirios, en la que nadie sea marginado y en la que se respeten los derechos humanos. Insistimos en que la paz insostenible requiere la participación de todos los componentes de la sociedad siria. La inclusión no solo es deseable, sino necesaria para la coexistencia sostenible y la reconciliación nacional. En nombre del A3+, Ammar Benjama pidió respeto para la soberanía y la integridad territorial de Siria, haciendo hincapié en la necesidad de la retirada inmediata y completa de las fuerzas de ocupación sionistas de todos los territorios sirios bajo su control. El grupo expresa su profunda preocupación por los repetidos ataques y violaciones israelíes de la soberanía de Siria y condena enérgicamente esa operación que viola el derecho internacional, incluidas las cartas de la ONU. El grupo pide el pleno cumplimiento del acuerdo de retirada de 1974. Además, insta al cese inmediato de las incursiones israelíes en territorio sirio y a la retirada total de sus fuerzas y subraya que los Altos del Golán siguen siendo territorio sirio según el derecho internacional. En Yemen, los aviones de combate estadounidenses reanudaron este viernes sus ataques sobre gobernaciones de Hudaida y Sana como parte de las operaciones militares en curso por segundo mes consecutivo. El centro de medios de Ansarullah, los Houthis, informó a través de la red Telegram de que una agresión estadounidense tuvo como objetivo la isla de Kamran con una serie de bombardeos y añadió que la agresión americana tuvo como objetivo el distrito de Salif, al noroeste de la ciudad de Hudaida. Cambio de asunto, más de 60 jefes de Estado y monarcas participarán en los funerales del Papa Francisco que tendrán lugar el próximo sábado por la mañana en la plaza de San Pedro de Roma antes de su entierro en la iglesia de Santa María Maggiore en la capital italiana. El Vaticano ha decretado 9 días de luto por el fallecimiento del Papa a partir del día de su funeral y durante el periodo de luto se celebrarán oficios solemnes todos los días en la Basílica de San Pedro hasta el 5 de mayo. Encargado por el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, el ministro de Estado, ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmad Attaf, llegó este viernes a la capital italiana, Roma, para representar a Argelia en los funerales del Papa Francisco. La participación del ministro de Estado en el funeral atestigua los fuertes lazos de amistad entre Argelia y el Vaticano que se formalizaron en 1972 y no han dejado de reforzarse en el marco del compromiso de ambas partes de promover los valores del diálogo, la comprensión, la coexistencia y el respeto mutuo. Antes de su viaje al Vaticano, Ahmad Attaf firmó este viernes en la Embajada del Vaticano en Argelia el registro de condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco. El decano del Papa Francisco es una inmensa pérdida para toda la humanidad que le recordará como un hombre
de humildad y moralidad ejemplares y por sus buenas obras y al servicio de los pobres y desfavorecidos, abogando a lo largo de su vida por la generosidad, la sabiduría y la moderación, llamando constantemente a la promoción de la paz y de los valores de tolerancia entre los pueblos y trabajando incansablemente para fortalecer el diálogo entre las religiones, es lo que escribió el ministro Ahmad Attaf. En cuestión saharaui, el periódico estadounidense The Washington Post publicó una corrección de un artículo anterior en el que promovía las afirmaciones marroquíes sobre la supuesta presencia de combatientes saharauis en Siria y los supuestos vínculos entre el Frente Polisario e Irán, afirmaciones hechas por la propaganda del Estado ocupante marroquí para difamar la legítima lucha del pueblo saharaui por la libertad y la independencia. El representante del Frente Polisario en Etiopía y ante la Unión Africana, Mal'in Lekhel, afirmó que esta propaganda sospechosa refleja un miedo por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes. La indiscutible realidad es que el conflicto del Sáhara Occidental es un conflicto de descolonización en el que el Frente Polisario, movimiento de liberación nacional reconocido internacionalmente, libra una lucha legítima contra la ocupación marroquí. A lo largo de las décadas, el Polisario ha demostrado un compromiso de lucha ejemplar que no se ha visto salpicado por ninguna implicación en actos terroristas, lo que se confirma por la naturaleza del trato que le dispensa la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas y países conocidos por su estricta postura frente al terrorismo, que reconocen al Frente Polisario y apoyan su legítimo derecho a la autodeterminación. La campaña de difamación llevada a cabo por plumas sospechosas en varios países contra el Polisario expone la preocupación del régimen de ocupación por la gran atención que las organizaciones internacionales han prestado recientemente a la cuestión saharaui, lo que revela también que el pueblo saharaui está en camino de aplastar toda la propaganda marroquí y conquistar su derecho a la libertad y a la independencia. Y con esto terminamos nuestro informativo de esta noche. Gracias por su atención. Adiós.